El curso se llama Conservación y Desarrollo Local y en este marco nosotros vamos a partir hablando de hecho de conservación. En el fondo la conservación surge como una gran preocupación ambiental en la medida que nosotros hemos ido visualizando que se aprecia un proceso de pérdida de especies bastante importante a nivel mundial. Este proceso de pérdida de especies a nivel mundial es de tal magnitud que ha sido comparado con las otras extinciones masivas que han ocurrido, ¿cierto?, en periodo geológico. Es a tal punto que de hecho la llamamos la sexta extinción. ¿Y por qué la llamamos la sexta extinción? Es porque esencialmente las tasas de extinción que existen a la fecha son comparables, de hecho, con los procesos anteriores. De hecho, si nosotros comparamos hoy día distintos escenarios de tasas de extinción, ¿cierto? Nosotros podemos ver escenarios donde para distintos grupos taxonómicos, ¿cierto?, donde podemos comparar las especies que ya se han extinto en tiempos recientes versus escenarios de extinción de las que están en peligro crítico, o escenarios de extinción de aquellas que están amenazadas. Recuerden que amenazada en IUCN es vulnerable, peligro crítico, ¿cierto? Esas tasas de extinción son comparables a las tasas de extinción registradas en los periodos, en las extinciones masivas previas. De hecho, ¿cierto?, estamos en el rango de la extinción del Cretácico. Cuando nosotros visualizamos qué problemas de conservación afectan o cómo visualizamos los problemas a la conservación de la biodiversidad, nos encontramos con temas que se repiten. Por ejemplo, si vemos, esto ya tiene algunos años, ¿cierto?, mamíferos, nos encontramos con que la principal amenaza para los mamíferos a nivel global es pérdida de hábitat, es decir, distintas fuentes de cambio de uso del suelo. Y eso afecta a más de 2.000 especies, incluyendo una fracción importante de especies que están en categoría de amenaza. Después, uso, especies invasoras, perturbación humana, etc. Si nos concentramos en las dos primeras, pero podemos ir con cualquiera de las dos, ¿qué es lo que genera cambios de uso de suelo? Son factores humanos, ¿cierto? Puede ser cambios de uso de tierras naturales a tierras productivas, ¿cierto? Podría ser de ambiente nativo a agricultura, ambiente nativo a plantaciones forestales, de ambiente nativo a biocombustibles, ¿cierto?, etcétera. Desarrollo inmobiliario, urbanización, etcétera. Es decir, son decisiones y comportamientos humanos. Uso, en el caso de los mamíferos, ¿cierto?, es un tema importante porque el uso, podemos visualizar situaciones como, por ejemplo, en África, con rinocerontes, ¿cierto?, donde los cuernos de los rinocerontes tienen un valor gigante, especialmente en los mercados de medicinas tradicionales orientales. Y eso significa que el valor es tan alto que los animales son eliminados, ¿cierto?, para abastecer esos mercados. Y eso no es solo un problema de África. Por ejemplo, aquí en Chile hemos tenido situaciones similares y de sobreexplotación gigante, por ejemplo, con la vicuña, que afortunadamente ha tenido una recuperación importante. Una situación de sobreexplotación severa con las chinchillas, cuyo estado todavía no es del todo claro. Y si salimos de los mamíferos, piensen en los locos, en un montón de especies de peces. Nuevamente, ¿qué está detrás? Es el uso. Y así lo podemos ver en una serie de temas, especies invasoras. Las cotorras argentinas en Chile llegaron como mascotas, ¿cierto? Entonces, ¿qué elemento central tenemos acá? ¿Cierto? Que en general los problemas de conservación son consecuencia de distintos procesos de explotación de recursos naturales. Y esa explotación, ¿por qué aumenta? ¿Cierto? Aumenta por dos caminos. Una, porque hay un incremento en la población, hay más personas, ¿cierto? Si cada persona consumiese lo mismo, ¿cierto?, si aumenta la población, va a aumentar el consumo de recursos. Y eso es un tema inevitable, ¿cierto?, en la medida que la población sigue aumentando. Pero además de eso, la explotación de recursos aumenta en la medida que cada persona consume más, ¿cierto? Consume más recursos en el sentido más amplio. Y eso significa que cada incremento que tenemos, ¿cierto?, de consumo, también afecta. Entonces es una combinación de ambos elementos y ambos, ¿cierto?, están vinculados con generación de problemas de conservación. Esto es un tema importante, ¿cierto?, porque es la raíz de todo lo que nosotros buscamos abordar.
a raíz de este tipo de problemática surgió en los años 80, quizás la disciplina que nos ha convocado, que es la por la cual ustedes están hoy día en esta sala virtual, yo estoy acá también, que tiene que ver en muchos casos, no en todos, ¿cierto? Pero especialmente si retrocedemos 30, 40 años, este interés por qué ocurre con estas especies que están siendo afectadas, por estas comunidades que están siendo afectadas por la actividad humana. Entonces, ante esta preocupación, surgió en los años 80 la biología de la conservación como una disciplina científica que abordaba la biología de especies, comunidades y ecosistemas que son perturbados directa o indirectamente por la actividad humana u otros agentes. Entonces, la biología de la conservación surgió en los años 80 formalmente, como una respuesta científica, ¿cierto?, a la preocupación por la declinación de especies, y en este caso, a diferencia de la ecología, se enfocaba en entender cómo los distintos niveles de biodiversidad son afectados por la actividad humana. En su origen, la biología de la conservación se enfocó esencialmente, se planteó como una disciplina multidisciplinaria. Pero si ustedes se fijan acá, la mayoría estamos hablando campos de los recursos naturales, forestal, pesquería, vida silvestre, etc. Genética, biología poblacional, fisiología, biogeografía de isla, biogeografía histórica, evaluación de riesgo, medicina veterinaria, monitoreo ambiental. Y si se fijan, desde acá hasta acá, ¿cierto? En realidad es pura biología. Y acá, en un paquete grueso, ciencias sociales y ecofilosofía. Pero la mirada inicial, ¿cierto?, fue netamente biológico, y quizás parte de eso tiene que ver con una razón simple, ¿cierto? Esta preocupación, en este caso, ¿cierto?, por lo menos desde el lado científico, surge de forma fuerte desde principalmente la ecología. La biología sin perjuicio, ojo, de que el ambientalismo, que también venía en desarrollo ya hace un tiempo importante, no necesariamente tenía que ver con el mundo de la biología, si bien también hay personas emblemáticas que marcaron esto, como Aldo Leopold. La biología de la conservación se plantó en los años 80 con algo que era relativamente atípico en la ciencia, ¿cierto? Que es, que es una disciplina que se planteó como una disciplina con valores esencialmente. ¿Por qué es atípico? Porque en general la ciencia es avalórica, ¿cierto? El compromiso, ojo, es avalórico, no quiere decir que no tenga valores, sino que simplemente el conocimiento se interpreta, o sea, el conocimiento o las realidades se interpretan a partir de la evidencia, ¿cierto? No en función de si es bueno o es malo. La biología de la conservación se planteó con una serie de postulados de elementos que son buenos, y eso implica que nuestra interpretación también va a cambiar. Entonces se planteó que la diversidad de organismos es buena, ¿cierto? ¿Por qué esto es importante? Porque esto implica un juicio valórico. ¿Y qué juicio valórico implica? ¿Cierto? Implica que si hay pérdida de biodiversidad, es un proceso negativo. Complejidad ecológica es buena, ¿cierto? Nuevamente, al plantear que la complejidad ecológica es buena, ¿cierto? La pérdida de complejidad ecológica es mala. La evolución es buena y la diversidad biótica tiene valor intrínseco independiente de su valor instrumental o utilitario. Estos elementos distinguen, ¿cierto?, como disciplina científica a la biología de la conservación, por ejemplo, a la ecología. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿en qué se va a traducir? Que cuando nosotros vemos una interpretación de que existe una disminución de diversidad, ¿cierto? Usualmente la pregunta siguiente va a ser ¿qué ocurre para revertirlo? Si no está este planteamiento, implica que es simplemente un fenómeno de pérdida de biodiversidad. Pero dado que es neutro, ¿cierto?, que no es ni bueno ni malo, la pregunta pasa a ser netamente describir el fenómeno, por qué ocurre, etcétera, pero no necesariamente una intención de revertirlo, ¿ya? La biología de la conservación se fundamenta en una ética ecocéntrica. ¿Qué es una ética ecocéntrica? Es una ética que otorga valor intrínseco a los diferentes niveles de organización de la vida como un todo. Es decir, que nosotros juzgamos lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto?, en función de cómo afecta a los distintos niveles de organización. Una medida puede ser buena, ¿cierto?, en la medida de que contribuya a proteger la estabilidad de un ecosistema, y va a ser mala si va en una dirección contraria.
eso vamos a hablar en la próxima clase, ¿cierto? Puede generar conflictos incluso con algunos otros sectores que también tienen preocupación por los seres vivos. Quien es quizás el gran impulsor de esta mirada ecocéntrica es Aldo Leopold, que tiene un libro muy conocido que se llama Un almanaque, un condado arenoso, y tiene de hecho un capítulo que se llama La ética de la tierra. Si pueden leerlo, leanlo. Y en esta mirada ecocéntrica, ¿cierto? Esencialmente, como les indicaba, algo es correcto cuando tiene a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, y es equivocado cuando tiende hacia algo distinto. Si nos fijamos, ¿cierto? Esto es una definición que nos ayuda a entender qué es correcto, qué es incorrecto bajo esta mirada. No quiere decir que la mayoría de la sociedad comparta esta mirada, ¿cierto? Es una mirada dentro de muchas otras. Ahora, la biología de la conservación como disciplina, ¿cierto? Ya tiene bastantes años, pero en el año 2012 surgió un planteamiento que llamaba a moverse más allá de la biología de la conservación y que hablaba de la ciencia de la conservación. Y esencialmente era un llamado, de hecho está publicado en la misma revista, a cambiar la mirada de la conservación como ciencia más allá de un problema de biología. Y en este caso, las ciencias de la conservación se definen nuevamente de una perspectiva multidisciplinaria, donde una de las múltiples disciplinas es la biología de la conservación que habíamos hablado antes, pero pasan a tener otros roles, otras disciplinas, tanto ciencias del clima, lo que quizás es relativamente evidente, salud pública, política pública, ética, desarrollo sustentable, filantropía, sociología, psicología, comunicación, antropología, agricultura, economía. Entonces se fijan acá en una situación bastante más balanceada entre áreas científicas, biológicas, llamémoslo así, y áreas de las ciencias sociales. Y surgen otros elementos que son importantes, y vamos a ver, por ejemplo, psicología. ¿Por qué? Porque estamos hablando permanentemente de comportamiento humano. La visión de Peter Careiva y Michel Marvier, que son quizás los que impulsaron esto, si bien este impulso en realidad no pasa solamente por estas personas, sino que pasa también por cambios que ha tenido el entendimiento de los problemas de conservación en los últimos 30 años, ¿cierto? Que se plasma en este artículo, que son artículos importantes, no es por el hecho de un paper, sino que son instancias donde se somete y se cuaja una idea y se somete a una discusión fuerte y se genera una discusión importante, ¿cierto? De, por ejemplo, temas éticos, de si es que la conservación tiene que ser netamente ecocéntrica o tiene que ser antropocéntrica. Son debates de fondo que también modulan cómo operamos, ¿cierto? Aquí Careiva, que en ese tiempo era, creo que era el director de ciencia de The Nature Conservancy, ellos esencialmente llevaron esta discusión y la plantearon. Y acá ellos mismos plantean que esta visión de conservación difiere de marcos anteriores, especialmente a la visión de Zulé, que por cierto no lo nombré, Michael Zulé, que esencialmente el padre de la conservación, murió el año pasado. Nuestra visión de conservación difiere de marcos anteriores en gran parte porque nosotros creemos que la naturaleza puede prosperar solo si la gente ve la conservación como algo que sostiene y enriquece sus propias vidas. En resumen, nosotros abogamos por conservación para la gente en vez de desde la gente, ¿cierto? Entonces, en este cambio de giro, o en este nuevo planteamiento, se plantea la conservación esencialmente como bastante antropocéntrica, ¿ya? Y esto tiene una serie de implicancias y discusiones importantes que se sigue discutiendo cuál es el foco que debiese tener, ¿cierto? Porque hay riesgo, lo vamos a ver posteriormente, de interpretar solamente en términos de una función utilitaria, ¿cierto? Porque al momento que se deja perder, al momento que se pierde una función, ¿cierto? Se pierde su valor. Pero nos lleva al replanteamiento de los problemas de conservación. Y en ese sentido, claro, tenemos que verlo en situaciones como esta, ¿cierto? Tenemos acá Valdivia, los lobos marinos en la costanera, interactuando con la gente, ¿cierto? Han tenido un valor positivo en términos de turismo, ¿cierto? Por otro lado, hay un riesgo permanente asociado, ¿cierto? Que es que hay bastante irresponsabilidad con los lobos marinos y eventualmente pueden haber accidentes, ¿cierto? No nombrar a quién, pero hay algunos que han estado cerca. Por otro lado, se fijan, hace 2 años, 3 años, los lobos marinos empezaron algunos lobos marinos a comer cisne de cuello negro,
y eso generó un cambio en la opinión fuerte hacia los lobos marinos. Entonces, claro, estas decisiones de manejo, por ejemplo, una población urbana de lobos marinos, ¿cierto? Tiene bastantes temas que van más allá de solamente una mirada ecocéntrica o biológica. Entonces, y especialmente si nosotros conceptualizamos estos problemas, nosotros podemos ver acá escenarios donde, ¿qué es la conservación? Y podemos utilizar un modelo conceptual. Y en ese modelo conceptual, nosotros, ¿cierto? Esto ya los conocen ustedes, podemos ver que tenemos el objeto conservación, esencialmente lo que nosotros buscamos proteger. Amenazas, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? El zorrito chilote, los perros, y después una serie de factores que explican las amenazas. ¿Ya? ¿Dónde nos hemos centrado quizás, especialmente los primeros 20, 30 años del área de la conservación? Nos centramos acá, en entender cómo una amenaza afecta a una especie o un ecosistema, ¿cierto? Cómo la plantación forestal afecta a la provisión de agua, cómo los perros afectan a un zorro, cómo la cacería afecta a la población de tal cosa, ¿cierto? Y cómo el uso de los locos afecta la viabilidad de las poblaciones locos. Nosotros estábamos esencialmente metidos acá. Y eso es muy importante. Sin embargo, si nuestro objetivo es revertir este proceso, ¿cierto? Nosotros necesitamos entender no solamente cómo esta amenaza afecta a esta prioridad de conservación, sino que cuáles son los factores que explican la amenaza. ¿Ya? Y en ese sentido, claro, lo que nosotros estábamos hablando acá es básicamente ecología. Pero cuando nosotros tratamos de entender qué es lo que explica que una persona maneje mal sus mascotas, qué es lo que explica que a pesar de que todos sabemos que no se puede hacer fuego en lugares habilitados, bla, 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 ¿cierto? Después, ¿qué ocurre? La gente, incluso gente que es muy cercana al medio ambiente, termina acampando en un lugar no habilitado, haciendo fuego, ¿cierto? Y lo más probable es que no pase nada, pero cuando pase ya sabemos lo que ocurre. Entonces, el entender este proceso, cómo una amenaza afecta a un objeto de conservación, no necesariamente nos va a ayudar a revertir este problema. ¿Ya? Y eso hay un ejemplo que uso siempre, creo que ya lo usé en clase con ustedes, pero igual, ¿cierto? Fumar causa cáncer. Dejar de fumar no cura el cáncer, ¿cierto? Dejar de fumar puede prevenirlo, pero si una persona ya tiene cáncer, dejar de fumar no va a hacer que el cáncer se vaya. Por eso es importante entender distintos factores. Obviamente, en este caso, los factores que inciden en el caso de fumar, ¿cierto? Solamente nos van a servir para prevenir. Pero una vez que está la amenaza, vamos a tener que mirar otros caminos también. Y en este caso, cuando nosotros tratamos de entender una amenaza, si usamos el caso de fumar, ¿por qué una persona sabiendo que el tabaco causa cáncer fuma igual? ¿Cierto? Necesitamos recurrir a las ciencias sociales y muy especialmente a la psicología social. Y eso lo podemos visualizar en distintos temas. Por ejemplo, acá vemos un camión, ¿cierto? Vemos un camino que en realidad pueden ver que ha habido bastante extracción por el borde. También seguramente hay bastante pastoreo. Aquí va un camión cargado de leña hasta arriba. Esto es en la costa de Osorno. Y el perro detrás del camión, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de pérdida de bosque, ¿cierto? Estos son factores que explican pérdida de bosque. Podemos cambiar el escenario, ahora podemos focalizarnos en presencia de perros en áreas protegidas. Y acá, ¿cierto? Vemos un conjunto de arrieros que probablemente van a mover sus animales, ¿cierto? Y nuevamente, poder entender estos factores y el riesgo que pueda existir, por ejemplo, un brote de distemper para los zorros. Esto creo que era en el Santuario de la Naturaleza, ahí que está ahí en Santiago, hace Farellones, ese no fue el nombre. Pero ese que está yendo hacia Farellones. Nuevamente necesitamos entender esto y nos vamos a encontrar con que hay temas de subsistencia, usos tradicionales, ¿cierto? Veranadas, etc. ¿Cierto? Y de hecho, aquí vemos los corrales de los mismos animales. Entonces, nosotros visualizamos muchas veces el problema de conservación, estos columnas, acá en la comuna de La Unión. Visualizamos, ¿cierto?, este escenario, ¿cierto?, de playas grandes y prístinas, ¿cierto?, con aves, etcétera,
y nosotros eventualmente vemos problemas de conservación. ¿Qué problemas de conservación podemos tener? No es la misma playa, está Chewin, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, una afluencia gigante de público, ¿cierto? Con una consiguiente temas de factores, por ejemplo, hay gente que le gusta andar con amplificadores y, bueno, personalmente creo que no le importa mucho si al vecino, a la persona que está sentada al lado le gusta o no la misma música, ¿cierto? Y si no le importa lo que piense la persona que está sentada a 3 metros de distancia, probablemente menos le va a importar lo que ocurra con aves playeras o con otros animales, ¿cierto? Pero nos encontramos con esto, basura y una serie de factores asociados. Pero este problema de conservación que nosotros eventualmente podemos visualizar, ¿son percibidos como problemas para la comunidad? Y acá la respuesta puede ser un poco más compleja, ¿cierto? Porque evidentemente el visitante que es molesto, ¿cierto? Va a ser un problema para la comunidad. El visitante que deja basura va a ser un problema para la comunidad. Pero una visita importante a lo mejor no es un problema para la comunidad. De hecho, probablemente es deseado y probablemente es necesario y es beneficioso. ¿Por qué? Porque esta comunidad, ¿cierto?, va a encontrar en el turismo una fuente de ingreso fundamental. ¿Ya? Entonces, y no solo de ingresos, ¿cierto? En algunos casos puede permitir realización, tener sus propios proyectos, espero que sea el caso de todas y todos en esta sala, pero muchas veces lo que hacemos a nosotros nos gusta nuestra pega, ¿cierto? Probablemente quien tiene un restaurante, además de que obviamente necesita las lucas, le gusta. Y en ese sentido, para poder mantener eso que le gusta, claro que necesita el visitante. Entonces, esto nos genera un tema importante, que es que nosotros vemos el problema de conservación, pero también tenemos que ver cómo integramos con la realidad de la población humana, ¿cierto? La comunidad local, y no solo la comunidad local, sino que los distintos actores interesados en el territorio. Entonces, en el caso de la playa, por ejemplo, esto es un ejemplo de un proceso participativo en la Reserva Costera Valdiviana. Por ejemplo, hay gente que plantea que la gente que viene contamina y tira basura. No los meto todos en el mismo saco, pero hay que educarlos. Entonces, acá sí se plantea por parte de participantes de las comunidades que visitantes contaminan y tiran basura, ¿cierto? Y que esos son un problema. Acá una mirada interesante, que es el que da y deja plata, ¿cierto? Es el que viene a conocer la naturaleza. El turista de playa no deja plata. Y eso, el dejar plata, obviamente es importante para la comunidad, porque si no, si tienen suerte, queda la basura en el tarro basura e igual hay que llevársela, ¿cierto? ¿Y a qué se refieren con dejar plata? Significa con que en el fondo no traigan todas las compras hechas desde el líder, que compren local, que en vez de acampar porque si hay preocupación por la comunidad, que no sea solo un discurso, sino que en vez de acampar en la playa, donde por cierto no está permitido, ¿cierto?, paguen el camping en la comunidad, porque eso sí ayuda a la comunidad, ¿cierto? Entonces, en el fondo, aquí podemos ver situaciones donde vemos una convergencia bien importante en términos de temas que desde conservación, tanto conservación como desde la comunidad se visualizan como amenaza, ¿cierto? Pero también se da una mirada, que yo creo que también compartimos en conservación, que hay un turismo de especialidad que puede ser muy potente y muy importante para la comunidad. Y eso obviamente se requiere tanto desde la perspectiva de la comunidad como desde la perspectiva de conservación, ¿cierto? Necesidad de tener buenas intervenciones. Entonces, la pregunta, viendo lo anterior, ¿cierto? Esta figura, es por qué los profesionales de la conservación necesitamos ciencias sociales. Y acá probablemente esta es una respuesta que a esta altura es relativamente obvia, ¿cierto? Porque las ciencias sociales, tales como sociología, antropología, geografía, economía, etcétera, pero también el derecho, educación, comunicación y también las humanidades, como filosofía, humanidades, arte, ¿cierto? Nos permiten aplicar teorías, métodos y análisis para entender los mercados, gobernanza, política y poder, normas, ideas, demografía, ¿cierto? Toma de decisiones, educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, las ciencias sociales y humanidades nos permiten entender fenómenos sociales, procesos sociales y también atributos individuales de las personas. Entonces, lo anterior es evidentemente central y fundamental en conservación.
Esencialmente, un conocimiento adecuado de las ciencias sociales a nosotros nos permite facilitar el aprender prácticas y procesos de conservación, y especialmente entender las razones de éxito o fracaso de estrategia de conservación. Recuerden cuando hablábamos de cadenas de resultados. El propósito de las cadenas de resultados no es que la cadena de resultados sea un proceso perfecto y que vamos a predecir todo bien, sino que nos permite generar y estandarizar una teoría del cambio que nosotros vamos a poder evaluar. Pero sin embargo, poder evaluar por qué una estrategia de educación ambiental no se tradujo en menos basura en la playa, ¿cierto? Requiere ciencias sociales. Segundo, el evaluar por qué y cómo se deben ejecutar las estrategias de conservación, ¿cierto? Nosotros vemos que podemos tener estrategias de conservación que pueden ser muy buenas, con una probabilidad de éxito muy alta, pero tenemos que considerar la factibilidad social. Entonces, no solo la importancia de una estrategia de conservación es importante, sino que también el cómo ejecutarla, especialmente los componentes humanos. Nos permite interrogar los conceptos y los modelos de conservación subyacentes. Nos permite, esto es un tema crítico hoy en día, mejorar las prácticas de gestión en conservación y procesos de gobernanza, ¿cierto? Cómo involucrar a las partes interesadas. Esto no es un tema simple, porque hoy día nos encontramos, paradójicamente, a pesar del momento en que vivimos, con situación de que los procesos participativos usualmente involucran la participación de muy pocas personas. Y en eso tenemos un desafío que tiene que ver con cómo efectivamente, ¿cierto?, integramos a una fracción significativa de la población o de los sectores que podrían ser afectados por intervención de conservación. Necesitamos que nuestras estrategias de conservación, nuestras intervenciones, recuerden que la conservación completa, cada estrategia de conservación, con muy pocas excepciones, es finalmente una intervención social. Entonces, las ciencias sociales nos permiten favorecer que las distintas iniciativas de conservación se ajusten a contextos sociales. Necesitamos justificar socialmente las acciones de conservación, aumentar la probabilidad de que la planificación sea efectiva y, por supuesto, ¿cierto?, facilitar que los resultados de conservación sean más justos. Y eso lo hemos hablado en otros momentos, pero es un tema recurrente. Por ejemplo, podemos hablar en temas muy generales. Cuando tenemos, yo trabajo con carnívoros, ustedes saben, pero cuando nosotros tenemos la ley en Chile, ¿cierto?, la ley de caza prohíbe cazar pumas, por ejemplo. Y en el fondo la ley de caza protegía prácticamente a la gran mayoría de los animales nativos chilenos. Pero ¿qué pasa cuando un pequeño agricultor o agricultora, ¿cierto?, ve su producción, es decir, sus ovejas, que a veces pueden ser 10 ovejas, depredadas por el puma? En el fondo, la ley y el Estado somos toda la sociedad finalmente. El beneficio de la protección del puma lo capitalizamos toda la sociedad, ¿cierto?, del servicio ecosistémico. Pero el costo no lo capitaliza toda la sociedad, el costo lo capitaliza ese o esa pequeña agricultora, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando hablamos de facilitar procesos de conservación más justos, también tiene que ver con cómo ese beneficio que es para toda la sociedad, ¿cierto?, hacemos que el costo no sea pagado solo por un grupo muy chico de personas. Y eso es un tema súper importante que a veces discutimos poco, ¿cierto? Porque eso es parte de la justicia de conservación. Entonces, las ciencias sociales son bastante amplias, ¿cierto? Y nos proveen distintas herramientas para poder abordar problemas de conservación, y aquí van a encontrar una amplia gama, ¿cierto?, de temas, algunos más conocidos como la educación para la conservación, algunos que quizás ubican menos, pero son importantes. Vamos a hablar algo de ello la próxima semana, como el marketing social, psicología ambiental, etcétera, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a parar 10 minutitos y de ahí seguimos, ¿ya? Ok, profe. Entonces, como habíamos dicho antes del descanso, conservación significa comportamiento. Y en este caso, esta frase que es bastante cierta, ¿cierto?, viene de Schultz,
que escribió un ensayo, ¿cierto?, en donde resumía una serie de temas críticos o desafíos asociados a generar cambios de comportamiento. Y algunos de estos son desafiantes porque esencialmente cuestionan parte de lo que nosotros hacemos o vemos como supernatural, ¿cierto? Y el primero de estos, y quizás el más importante, es que la educación no suele generar aumentos en el comportamiento pro conservación. Y ese planteamiento es un planteamiento crítico, también es desafiante porque en el fondo los distintos proyectos de conservación suelen en primera línea incluir charlas de educación ambiental, etcétera, pero plantea que, claro, la evidencia sugiere que la educación, al menos por sí sola, no necesariamente genera cambios pro conservación. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a entrar en los detalles de los factores que inciden en el comportamiento. Es esencialmente porque el comportamiento de las personas no solo está influido por conocimiento, sino que por una serie de factores adicionales de bastante complejidad que hacen que justamente saber más sobre algo no quiere decir necesariamente comportarse distinto. Segundo, el pensamiento humano es sesgado y promueve respuestas de corto alcance a las amenazas ambientales, y eso, claro, tiene que ver con esencialmente lo inmediatista quizás del pensamiento humano. Los individuos generalmente se perciben separados de la naturaleza, y un tema crítico, ¿cierto?, es que las normas sociales guían el comportamiento. Y este último punto es bien importante porque probablemente modificar normas sociales, ¿cierto?, es más factible que modificar valores. Existen distintos modelos para entender el comportamiento humano, ¿cierto? Existen modelos simples como el modelo de déficit de información, donde este modelo asume que el conocimiento genera conciencia y la conciencia genera comportamiento. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, esta lógica que se plantea acá en el modelo conceptual arriba, de conocimiento ambiental va a generar actitudes, va a generar comportamiento, es la lógica implícita de una fracción muy, muy altas de los trabajos de conservación. Estoy hablando de esencialmente mucho de lo que tiene que ver con trabajo de educación ambiental, se fundamenta en una lógica simple como esta: más conocimiento a generar actitud, actitud es comportamiento. Desgraciadamente, los distintos estudios muestran que mayor conocimiento no necesariamente genera cambios de comportamiento, y de hecho el modelo de déficit de información es un modelo bastante pobre para predecir y generar cambios en el comportamiento. Sin embargo, este modelo es la base de parte importante de los programas de educación ambiental, lo que nos lleva a cuestionar si esos programas de educación ambiental serán efectivos, ¿cierto? Es muy probable que la respuesta a parte importante de eso es que no lo son. ¿Ya? Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, para meternos en el comportamiento humano, en el contexto de conservación, tenemos algunos modelos un poco más complejos. En vida silvestre, particularmente en una área que es las dimensiones humanas de la conservación, hay un cuerpo teórico que ha adquirido un peso bastante importante, que es la teoría de la jerarquía cognitiva. Y en este caso, en el fondo se plantean un proceso cognitivo donde las actitudes de las personas, los comportamientos, perdón, voy a darle vuelta acá, los comportamientos son influidos por las intenciones conductuales, ¿cierto?, la predisposición a actuar de una determinada forma. Esos a su vez son influidos por las actitudes individuales y por las normas sociales, los que a su vez son influidos por orientaciones de valor y de forma más profunda por los valores. ¿Qué son los valores? ¿Cierto? Los valores son estados finales deseables, los modos de conducta o cualidades de vida que las personas, tanto individuales como colectivas, tienen en consideración. Esencialmente son constructos que definen lo que es importante para las personas, es decir, conceptos o valores muy profundos como libertad, igualdad, honestidad, etc. Las orientaciones de valores, en este caso, son conjuntos de creencias amplias y básicas, pero sobre las relaciones apropiadas entre los humanos y la biodiversidad o la vida silvestre. Entonces, la orientación de valores es un poco más específica que el valor, porque ya se concentra sobre elementos particulares, en este caso de nuestro interés, las interacciones entre humanos y vida silvestre.
Y las actitudes, por otro lado, que hablamos bastante de ello, las actitudes no son ni más ni menos que evaluaciones favorables o desfavorables de una persona, ¿cierto? Por parte de una persona hacia una persona, objeto, concepto, acción. Entonces, las actitudes esencialmente tienen que ver con si nosotros evaluamos positiva o negativamente un determinado sujeto. En esta jerarquía cognitiva, los comportamientos, ¿cierto?, son de un amplio número. Los comportamientos cambian rápidamente, son difíciles de predecir y son muy específicos en las situaciones, ¿cierto? Los valores, en cambio, son pocos valores, ¿cierto? Son de cambio muy lento. De hecho, son tan lentos que usualmente cambiar valores puede llevar generaciones. Son centrales para las creencias y son independientes de las situaciones, ¿ya? Nosotros, en general, lo que buscamos modificar son los comportamientos, ¿cierto? Pero la pregunta tiene que ver con sobre cuáles de estos niveles nosotros vamos a intervenir. En este caso, además, hay cambios a nivel social. En el caso de los valores, ¿cierto? Y la orientación de valor, se encuentran, especialmente en relación a la naturaleza, dos ideologías que son contrastantes y que han cambiado en el tiempo. Son las ideologías mutualistas y las ideologías de dominación, ¿ya? Las ideologías mutualistas, ¿cierto?, tienen que ver con una visión de la biodiversidad como parte en donde el humano es parte de una gran familia, que es integrado por esto, donde la naturaleza y especialmente los animales son sujetos de valores, ¿cierto? Son sujetos de valor, son sujetos de derecho. Y es una mirada bastante más biocéntrica. La dominación, por otro lado, es una mirada donde, como el nombre lo indica, ¿cierto?, el ser humano tiene una posición de dominación hacia la naturaleza, o específicamente una mirada más utilitaria, ¿ya?, donde la naturaleza está para el uso del ser humano. Estas diferentes orientaciones de valor, ¿cierto?, que llevan a diferencias en actitudes y conductas hacia la fauna silvestre y hacia la biodiversidad en general. ¿Qué es lo que nosotros hemos visualizado o que se visualiza en la sociedad en las últimas décadas? Se ve un cambio importante, y eso ha sido bastante bien documentado, especialmente en los países que tienen una trayectoria de monitoreo a nivel país, como Norteamérica y Europa, que hay un cambio social desde dominación, ¿cierto?, a mutualismo. ¿Y esto qué implicancias tiene? Por ejemplo, la prevalencia de cacería, y especialmente la aceptación de la cacería, ¿cierto?, ha ido cayendo fuertemente en la sociedad, ¿cierto? En cambio, hay otro tipo de acciones como protección de animales, ¿cierto?, que han ido creciendo fuertemente en la sociedad. Estos son cambios que trascienden situaciones específicas. Ahora, que los valores permitan predecir o no comportamientos, la realidad es que los valores no necesariamente son buenos predictores del comportamiento. De hecho, un mismo valor, en este caso, respeto por la vida, puede terminar en comportamientos muy distintos. Un comportamiento que es cazar, ¿cierto? Y ustedes dicen, ¿cómo podemos derivar de respeto por la vida a cazar? Sí, podemos derivar de respeto por la vida a cazar a marchar contra la cacería, ¿cierto? Podríamos encontrar dos personas que comparten un mismo valor y sin embargo están en lados distintos y opuestos de actores sociales. Entonces, ¿cuál sería el camino, ¿cierto? Las orientaciones de valor. Por un lado, podría ser los animales tienen derechos como los humanos. Otro, podemos usar los animales pero de forma humana. Paso siguiente acá es, no debes comer carne. En este caso, solo come lo que tú mismo cazas, ¿cierto? De esto deriva que la cacería es negativa y de esto deriva que la cacería es positiva. Entonces, se fijan en esta jerarquía, ¿cierto? Partiendo de un mismo valor, podemos terminar en una persona que caza y una persona opuesta activamente contra la cacería. Entonces, es importante, ¿cierto?, justamente también entender dónde nosotros buscamos intervenir. Probablemente apuntar a los valores es muy complejo, primero porque toman demasiado tiempo en cambiar, y segundo, y muy importante, porque los valores no necesariamente nos van a predecir los comportamientos. Y en este caso, los valores y las orientaciones de valor no necesariamente, como indicaba, son específicos. Por ejemplo, acá vemos un estudio en Norteamérica
que tiene que ver con la aceptabilidad de la cacería, ¿cierto? Y acá podemos ver cosas que pasan, en Chile no nos pasa muy frecuente, pero cosas que pasan. Por ejemplo, aquí tienen un alce parando el tráfico y acá un alce que se metió en la piscina de los niños de una casa. Está pasando bien el alce. Y en este caso, ¿cierto? Se pregunta por acciones de manejo general. Y nosotros, y estas acciones de manejo general se refieren a cacería pública, ¿cierto? Del sector público para reducir el número de alces, osos grizzly y osos negros. Y acá ustedes ven que esencialmente entre el 50 y el 60% de las personas está de acuerdo con cacería en estos casos. Pero por otro lado, vemos que además que a este nivel las orientaciones de valor tienen una capacidad predictiva relativamente alta para predecir quién va a estar de acuerdo y quién va a estar en desacuerdo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a situaciones específicas, que son las reales, ¿cierto? Situaciones de conflicto, y acá vemos el alce, usted, donde se pregunta si se estaría de acuerdo con eliminar a un alce que, ¿cierto? Y acá vemos una serie de factores, nos encontramos primero con que hay mucha variación. Por ejemplo, estar de acuerdo con eliminar, a pesar de que a nivel grueso sí se está de acuerdo con controlar los alces, a nivel fino nos encontramos con que la proporción que está de acuerdo con cazar un alce porque estaba comiéndose el pasto, ¿cierto? Es muy baja. No es cero, pero es muy baja. Sin embargo, la aceptabilidad de eliminar un alce que mata a una persona es bastante más alta, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que si bien podemos encontrar que una fracción de la población podría estar de acuerdo o en desacuerdo con una medida general, ¿cierto? Cuando nos vamos a las medidas específicas, eso va a cambiar y va a cambiar de forma muy importante. Y por otro lado, vemos la capacidad de los valores y la orientación y valor de predecir, y acá vemos números altos, y acá vemos números bajos. Nos es difícil acá predecir, esencialmente considerando las orientaciones de valor, qué elementos, o sea, en qué casos las personas van a estar de acuerdo y en qué casos las personas van a estar en desacuerdo con una determinada medida de manejo. Y eso no es solamente un problema del mundo desarrollado. Nosotros hace algunos años, publicamos hace poquito, sí, evaluamos la aceptabilidad de algunos manejos de perros en sectores rurales. Y en ese escenario, ¿cierto? Nosotros preguntamos por algunas alternativas de manejo y una de ellas, justamente estábamos sondeando las opiniones de las personas en eso, estaba el manejo letal de perros. También preguntamos por las multas a propietarios de mascotas. Y tanto con el manejo letal de perros como con las multas a los propietarios, vemos diferencias gigantes en términos de la aceptabilidad del manejo en distintos escenarios. Por ejemplo, la aceptabilidad, en el caso de perros, la aceptabilidad del manejo letal era usualmente del orden del 50% a menos. Pero esencialmente los escenarios donde las personas estaban de acuerdo con el manejo letal de perros era principalmente cuando afectaban al ganado. Pero, por ejemplo, en escenarios donde afectaran la vida silvestre, no. Cuando hablábamos de multas, ¿cierto? Se repetía un fenómeno similar. Las multas, la aceptabilidad más alta era cuando afectaban personas, ¿cierto? Nosotros preguntábamos por niños, o también cuando afectaban ganado, particularmente ganado ovino, que era lo que preguntábamos, pero la aceptabilidad era bastante más baja cuando los afectados eran animales silvestres, donde nosotros preguntábamos por pudú, y definitivamente más bajo cuando lo afectado era zorro. Donde en este caso incluso se percibía por algunas personas como hasta beneficioso. Entonces, justamente una medida de manejo que es aceptable en un contexto puede no ser aceptable en otro contexto, y eso es un tema importante que tenemos que entender, tanto cuando nosotros vamos a intervenir como cuando vamos a tomar experiencias de otros lados, y también cuando se interpretan las encuestas que están de moda en muchos casos, ¿cierto? Se hacen preguntas muy generales y a partir de esas preguntas muy generales se busca predecir o entender cómo va a responder las personas a una situación en particular. Y a partir de una medida general, nosotros es muy difícil que podamos predecir las opiniones y las respuestas frente a una situación específica, ¿ya? Por supuesto, esto lo podemos llevar más allá del contexto del
del manejo de biodiversidad, ¿cierto? Y podemos agregar que en general también la mala interpretación de resultados de encuestas y de opiniones, ¿cierto? También es un tema que a veces se usa, y en eso, y lo digo de forma negativa, por cierto, ¿cierto? Porque cuando nosotros aplicamos una encuesta o aplicamos instrumentos, tratamos de entender, nosotros tenemos que tratar de llegar hasta lo que realmente permite, ¿cierto? Pero obviamente siempre existen personas que tratan de darle un uso a su causa, esencialmente política o del tipo que sea, ¿cierto? A una opinión, pero esa opinión, si es muy general, no sirve para predecir situaciones específicas. Y por otro lado, una opinión sobre un tema específico no necesariamente es extrapolable a un tema similar y específico. Les doy un ejemplo. En el caso que hablábamos con los perros, que las personas estén de acuerdo con proteger a un pudú de un perro no necesariamente implica que estén de acuerdo con proteger a un zorro. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde va a estar la diferencia? Porque el pudú, ¿cierto?, no es un animal percibido como dañino y el zorro sí. Entonces, y ese es súper puntual el tema, pero podríamos cambiar los otros temas, restauración, ¿cierto? Si nosotros hacemos una pregunta amplia de si debemos restaurar, probablemente la respuesta mayoritaria va a ser sí, ¿cierto? Probablemente, pero si cambiamos la pregunta, ¿cierto? Especialmente explicando lo que implica y decimos restaurar muy cerca de mi casa, a lo mejor la respuesta pasa a ser un poco distinta, porque resulta que para sacar las plantaciones forestales vamos a tener que tener operaciones, camiones, etc. Y a lo mejor eso que nosotros estamos de acuerdo de forma genérica, ya no estamos tan de acuerdo cuando es cerca mío. Estamos de acuerdo con que puede necesitarse un nuevo vertedero, por motivos obvios, pero si me cambian la pregunta y me dicen que el vertedero esté a 500 metros de mi casa, lo más probable es que yo esté en desacuerdo, ¿cierto? A pesar de que quizás yo sí estoy de acuerdo con que se necesita un nuevo vertedero, pero si es cerca de mi casa, no. ¿Se fijan? Entonces, esos son elementos súper importantes a tomar en cuenta. Pero el cuerpo teórico quizás de más amplio uso. Y de importancia, ¿cierto?, en la teoría del comportamiento planeado. Entonces, la teoría del comportamiento planeado tiene, es un poco más compleja en términos de que nosotros mantenemos nuestro entendimiento que el comportamiento es influido por las intenciones conductuales, ¿cierto? Pero a la vez las intenciones del comportamiento están influidas por tres ejes centrales: la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas y el control percibido sobre el comportamiento. Vamos a entrar en detalle ahora en qué significa cada uno. Por cierto, les agrego para la próxima semana, dentro de la lectura obligatoria, está el texto de Marcela Márquez, y aquí también se complementa prácticamente toda esta parte. Y lo de la jerarquía cognitiva está en un capítulo que está, un capítulo mío que está como complementario para, no me acuerdo si esta clase o la próxima. Entonces, cuando nosotros hablamos del comportamiento planeado, ¿cierto? Hablamos primero de actitudes. ¿Qué son las actitudes? Son valoraciones positivas o negativas del comportamiento, lo que nosotros ya habíamos hablado. Y a su vez, las actitudes son influidas por creencias comportamentales, que son las probabilidades subjetivas de que un comportamiento produzca un resultado esperado. Esencialmente, si nosotros creemos que un comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, separar la basura, ¿cierto?, tenga el efecto que nosotros esperamos. Y eso a su vez va a estar influido, acá sí, va a estar influido por una serie de temas, por temas individuales, valores, etcétera, por temas sociales, que siempre son muy relevantes, ¿cierto?, desde educación, edad, género, ingreso, religión, ¿cierto? Y entre medio de todos estos factores que inciden, por aquí está el conocimiento, ¿cierto? Entonces, claro, el conocimiento puede influir sobre las actitudes, pero el conocimiento es uno de muchos factores que pueden influir sobre las actitudes, y a su vez el comportamiento es influido por muchos factores además de las actitudes, ¿ya? Por otro lado, tenemos las normas subjetivas. Las normas subjetivas son la presión social que uno percibe para llevar a cabo o no un comportamiento, ¿ya? Esto ya no tiene necesariamente que ver con
con mi actitud individual, ¿cierto? Sino que con qué es lo que yo percibo que la sociedad, y especialmente el grupo que es cercano a mí, que eso se ha alterado, por supuesto, con las redes sociales, va a pensar sobre que yo haga A, B o C. ¿Ya? Eso termina siendo muy importante sobre los comportamientos. Y eso se traduce en creencias normativas, que es esencialmente qué cree una persona, qué espera quienes esa persona considera importante. ¿Qué creo yo? ¿Qué esperan mis amigos? ¿Qué creo yo? ¿Qué espera mi familia? ¿Qué creo yo? ¿Qué esperan mis 2000 amigos de Instagram? ¿Cierto? Entonces, ¿y qué creo? ¿Y cómo creo yo que va a responder la red social? Que insisto, cuando Axel desarrolló estos temas no existían las redes sociales virtuales. Entonces, esto es un tema crítico en los comportamientos. Y, por otro lado, tenemos el control y el comportamiento, y tenemos el control real y el control percibido, ¿cierto? El control real tiene que ver con si la persona cuenta con los recursos o capacidades para realizar el comportamiento, ¿cierto? Yo a lo mejor puedo querer hacer algo, por ejemplo, a lo mejor yo podría querer comprar orgánico, pero no tengo la plata. Entonces, simplemente no lo hago no porque no quiera, sino que porque no puedo. Y eso, recuerden, eso también es parte del comportamiento. Parte del comportamiento tiene que ver con poder ejecutar un determinado comportamiento, y eso no solo tiene que ver con lo que piensa una persona, tiene que ver con si tiene los recursos, tiene las capacidades, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿cierto? Y además, y muy importante en este cuerpo teórico, es si la persona cree que puede o que tiene la capacidad para realizar el comportamiento. Y eso va a depender tanto de la capacidad real, ¿cierto? Como de cómo cree que haya factores que puedan facilitar o impedir un comportamiento. Por ejemplo, podríamos pensar en lo que estamos hoy día en el contexto de la cuarentena, por ejemplo, salir a la calle, ¿cierto? Y en este caso, si nosotros pensamos en salir a la calle hoy día, ¿cierto? Pensando en este caso en un comportamiento ilegal, ¿cierto? A menos que no tenga permiso, ¿qué cosas van a incidir, ¿cierto? Van a incidir las actitudes, ¿cierto? A lo mejor yo tengo una actitud súper negativa a salir a la calle, ¿cierto? Porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí mi intención pasa a ser muy negativa, porque creo que es un riesgo y bla, 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 ¿cierto? ¿Qué creo que piensan los demás? A lo mejor yo siento que uno ve que quienes viven en el barrio salen igual, ¿cierto? Entonces probablemente, a lo mejor uno percibe que no va a existir un castigo social tan alto por hacerlo, ¿cierto? Y después viene el control. Y acá está el control real, ¿cierto? Y también el percibido. ¿Percibo que hay riesgo? ¿Creo yo que me van a pillar? ¿Qué me va a pasar si me pillan? ¿Cierto? Y este conjunto de acciones va a decidir si finalmente nosotros salimos o no salimos, o nos juntamos con alguien o no nos juntamos, ¿cierto? Probablemente si tienen si tienen una actitud donde positiva a salir igual y chao, no cumplo, ¿cierto? Es más probable que realicen el comportamiento, pero si tienen un control policial en la puerta de la casa, a lo mejor aunque estén de acuerdo con realizar el comportamiento, no lo van a hacer porque perciben que tienen mucho riesgo, ¿cierto? A lo mejor no tienen ningún control cerca, pero tienen una visión de que esto es irresponsable, ¿cierto? Y aún cuando nadie me esté controlando, y cuando el comportamiento depende plenamente de mí, y yo siento que depende de mí, a lo mejor la actitud va a ser más importante, ¿cierto? Y no vamos a llevar a cabo el comportamiento, ¿cierto? Y a lo mejor tuvieron una urgencia y van a decir, ¿sabes qué más? Tengo que salir igual. Entonces, se fijan, justamente podemos usar la misma pandemia y las restricciones que tenemos hoy día para entender que son múltiples factores los que van a incidir en el comportamiento. Y justamente, no es solo el conocimiento, piensen en el caso que tenemos hoy día, todos sabemos claramente el motivo para quedarse en la casa, ¿cierto? Todos sabemos claramente la situación que hay, pero eso no necesariamente se va a traducir en que nos quedemos en la casa, ¿cierto? Entonces, por esa vía lo podemos explicar. Este componente, ¿cierto?, lo podemos usar para una serie de temas importantes en
conservación. En este caso, por ejemplo, acá en Bélgica lo usan para predecir consumo de productos lácteos sustentables, ¿ya? Y el caso que yo quería mostrarles es uno netamente vinculado a conservación. Después Marcela, cuando tenga su clase, va a mostrarles un caso de uso de la teoría del comportamiento planeado para temas productivos vinculados a la industria del vino en Chile. Pero en este caso vamos a hablar de un trabajo que es bien emblemático que utilizan esta teoría para tratar de entender la cacería de jaguares. ¿Ya? Y en este caso, primero la intención tiene que ver con la intención de cazar un jaguar en caso de que vea un jaguar. Obviamente si no lo veo no tengo que cazarlo, ¿cierto? Y acá, primero, la intención predice el comportamiento. Acá al menos se confirmó que de quienes habían matado jaguares en los 5 años previos, indicaron que tenían la intención de matar al próximo jaguar que vieran, mientras que la mayoría de quienes no habían matado jaguares recientemente no tenían la intención de hacerlo en el futuro. ¿Cómo se miden las intenciones conductuales? Son preguntas Likert, ¿cierto? En este caso utilizaban preguntas como yo intentaré, de estas que van desde desacuerdo a acuerdo, intentaré matar al próximo jaguar que aparezca en mi propiedad. Si un jaguar aparece en mi propiedad, trataré de matarlo. Actitudes, ¿cierto? Acá las actitudes se medían con también preguntas que evalúan lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Matar al próximo jaguar que aparezca en su propiedad sería desde malo a bueno, desde inútil a útil, desde beneficioso a dañino, etc. Norma subjetiva, en este caso, tiene que ver con la percepción de una persona con respecto a si las personas importantes para ella aprueban que realice el comportamiento. Y acá las preguntas también en tipo Likert son ¿cuántas de las personas que son importantes para ustedes aprobarían que matara a jaguar? ¿Qué piensa la mayoría de las personas? La mayoría de las personas importantes para mí piensan que matar jaguar es admirable. Ojo que hay un tema ahí de traducción, esta fecha en portugués. Y por otro lado, en este caso, recuerden que lo que nosotros estamos hablando, en mucho tiempo, ¿cierto? El cazar grandes carnívoros, ¿cierto? Sí fue visto y es visto en algunos lugares como un acto heroico. Por lo tanto, esta pregunta es razonable, ¿cierto? De que quienes son importantes para mí, ¿cierto? Valoran positivamente o lo ven como un acto heroico, esencialmente. Normas descriptivas tiene que ver con la percepción de una persona con respecto a si otras personas realizan el comportamiento en cuestión. ¿Soy yo el único o todos lo hacen? ¿Cierto? Y acá parte de las preguntas tienen que ver con cuántos de sus vecinos cree usted que matan jaguares, qué proporción de los vecinos matan jaguares, etc. Acá usaron además otro factor, identidad de grupo, ¿cierto? La identidad social, parte del concepto que una persona tiene de sí misma. Entonces, si la persona se siente parte de los propietarios de la tierra o parte de los agricultores. Y, por otro lado, también utilizaron la percepción del control y el comportamiento, y en la medida en que una persona siente que el comportamiento en cuestión está bajo su control. Entonces, por ejemplo, matar al próximo jaguar que aparezca en mi propiedad depende de mí, es una afirmación. Para mí matar al próximo jaguar que aparezca en mi propiedad sería fácil, difícil, etc. Y si volvemos atrás, nos encontramos con qué factores incidían acá. Por ejemplo, el impacto percibido del jaguar en el ganado, ¿cierto? Incidía positivamente, ¿cierto? En actitudes favorables hacia matar jaguares, ¿cierto? Quienes percibían que el jaguar era dañino, ¿cierto? Tenían actitudes más positivas hacia cazar jaguares o más negativas hacia los jaguares, ¿cierto? Si bien la correlación no es tan fuerte, ¿ya? Por otro lado, cuando nosotros comparamos acá, vemos que los factores que, el factor más fuerte, de hecho, en predecir la intención de matar jaguares, son las normas descriptivas. Fíjense en el beta acá, ¿ya? Y acá nos encontramos con que esencialmente la percepción de una persona con respecto a las acciones de otras personas, ¿cierto? Era un factor bastante fuerte
para predecir la intención de cazar jaguares, ¿cierto? La identidad de grupo también, y en este caso actitudes y normas subjetivas también, aunque algo menos fuerte que las normas descriptivas. Eso era en una localidad, en Pantanal, y en otra parte de Brasil, en el Mato Grosso, ¿cierto? Nos encontramos con que son un poco distintos los factores. Acá varios de los anteriores no están, las normas descriptivas vuelven a aparecer con una correlación algo más débil, las actitudes pasan a ser la más fuerte, ¿cierto? Nuevamente, el impacto percibido en el ganado es un factor importante en predecir actitudes, ¿cierto? Si bien la correlación es relativamente débil, pero también la percepción de riesgo para la seguridad. ¿Ya? Y por otro lado, de forma interesante, si bien la correlación no es del todo fuerte, aparece el control percibido y la variable que mejor predice ¿cómo se llama? La percepción del control de comportamiento del tamaño de la propiedad. Quienes tenían propiedades más grandes sentían que tenían mayor control sobre su comportamiento. Puede ser que eso se vincule con la posibilidad de que a uno lo fiscalicen o lo pillen. Y acá tienen que tener ojos sí con el beta, que se ve bien chiquitito, pero es porque probablemente es la unidad en que se midió. Entonces, para ir cerrando... Tengo una duda. Sí, termino nomás. En los estudios tomados atrás, como las preguntas y todo eso, es como de acuerdo a la población que existe, o se selecciona un grupo de personas al azar para hacer esas preguntas. Mira, depende siempre del estudio y del diseño del estudio. Vamos a hablar de diseño de estudio de encuesta más adelante en el curso, pero idealmente un estudio debiese tener una aproximación probabilística, especialmente de tipo de trabajo. Idealmente debiese ser una muestra al azar de la población o una muestra al azar estratificada. ¿Por qué es lo ideal? Es porque esa es la única forma que tenemos, especialmente cuando nosotros queremos extrapolar a una población grande, de remover potenciales sesgos, que son los sesgos que nosotros mismos introducimos cuando seleccionamos a los participantes. Ahora, en sectores más chicos, eventualmente, se puede intentar encuestar a la totalidad de la población. De hecho, nosotros mismos, en varias ocasiones, han habido situaciones, en el caso mío, cuando trabajamos con encuestas, hay situaciones donde nosotros trabajamos con muestras al azar, y usualmente nosotros en sectores rurales, la única forma que tenemos de plasmar eso es seleccionamos paisajes al azar, territorios al azar, y dentro de los sectores seleccionados intentamos encuestar todas las casas. Esa es una aproximación que nosotros tenemos. Transecto u otras más. Y hay veces cuando uno trabaja en áreas más pequeñas, que uno intenta encuestar todas las casas. Eso va a depender del tamaño del área de estudio y de otros factores más. Presupuesto, el tipo del instrumento, porque en este caso, trabajando con instrumentos cuantitativos, claro, los instrumentos cuantitativos usualmente son más cortos de aplicar, eso significa que uno apunta a un tamaño de muestra mucho mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos una encuesta y estamos procesando los datos que hicimos 500 y tantas encuestas. Con trabajos cualitativos, en muchos casos son encuestas más en profundidad y no es viable trabajar con tamaños muestrales tan altos. Así que, pero eso es parte del diseño. Ya, profe, gracias. Y acá por el chat preguntan, parte del comportamiento, por ejemplo, gente de ciudad que se muda al campo con la mentalidad. Ahí me pierdo un poquito con la pregunta, porque creo que, a ver, claro, creo que se refiere a alimentar a perros en sectores rurales. Y ahí sí, pues puede, corrígeme si me equivoco, claro, podría haber un comportamiento que es alimentar perros. Y ese comportamiento, por cierto, les cuento, en zonas urbanas es altísimo. Nosotros hicimos encuesta, la fracción de gente que alimenta perros es muy, muy alta, al menos, por lo menos cuando uno cuenta, al menos en forma ocasional. Y efectivamente hay gente que va a sectores rurales y deja lugares donde se alimentan los perros. Y ese efectivamente es un comportamiento que uno podría tratar de entender. Y efectivamente ese mismo comportamiento de generar comederos rurales de perros, que son lugares donde se concentran perros, probablemente no le guste mucho a
quienes viven cerca y tienen ganado. ¿Por qué? Porque eso significa que son lugares que van a tener un grupo permanente de perros sin propietario, esencialmente, no necesariamente silvestrado, porque silvestrado es un concepto que es un perro independiente del ser humano, así que probablemente si está siendo mantenido por personas, lo más probable es que no sea silvestrado. Y eso efectivamente, claro, van a haber opiniones muy distintas, e incluso dos personas que tienen el respeto hacia los animales como un tema central podrían entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque uno lo enfoca justamente en los perros en el sector rural y otros están preocupados por los animales silvestres que viven en el lugar que van a ser afectados por los perros. Entonces, todos grupos de personas que básicamente quieren y respetan los animales, ¿cierto? Pueden entrar en conflicto en relación al cuidado de los animales. Así que no sé si iba por ahí tu pregunta, María. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver espacio de preguntas. Elemento a considerar, existen distintos modelos para explicar comportamiento humano. Central es que el comportamiento es multifactorial y por lo tanto mayor conocimiento no necesariamente implica cambio de comportamiento. Esto marquémoslo como central, porque esto es el mayor error que se comete en educación ambiental en conservación. Pensar que conocer es conservar. La realidad es que suena bonito, pero la evidencia no lo respalda. El conocimiento es uno de muchos factores, ¿cierto? No estoy diciendo que el conocimiento no sea importante. Estoy diciendo que hay muchos factores, como hemos discutido, y el conocimiento es uno de esos muchos factores, ¿cierto? Y por lo tanto, solamente generando comportamiento en parte importante de los casos, no necesariamente vamos a cambiar los comportamientos que son críticos. Diferencias en orientaciones de valor pueden llevar a conflictos, ¿cierto? Ahí el tema perro-gato es un ejemplo bastante evidente. Y las actitudes, normas sociales y percepción de control del comportamiento son factores importantes y críticos que van a determinar el comportamiento. Y para la próxima semana, ya está disponible, esto ya está disponible, está en español, les recomiendo que lo lean, es uno de los libros que está como importante para el curso, que es un libro que nosotros publicamos el año 2019, que es un libro de dimensiones humanas de la conservación. Y justamente cuando nosotros diseñamos el libro, junto con una colega, con la Claudia Cerda, la Claudia es la que lidera el libro, se buscó generar material que especialmente sirviera a la docencia de pre y posgrado en temas de componentes humanos de la conservación. Y uno de los buenos capítulos que tiene el libro, por lo menos en mi opinión, es el capítulo de la Marcela Márquez, que es un capítulo de educación y comunicación para la conservación, y en ese, ¿cierto?, se ahondan en varios cuerpos teóricos, entre ellos el de la teoría del comportamiento planeado. Por lo tanto, les recomiendo que lo lean, está en español, ¿cierto?, como complemento. Además, hay varios otros temas, estos dos papers están disponible. Este es un paper muy importante en ciencias sociales para la conservación. Este es un capítulo, es un libro es un paper que publicamos el año pasado sobre el uso de las ciencias sociales para la conservación en conservación de aves neotropicales, que lo publicamos con colegas de varias partes de América. Y hay otro capítulo que les puede complementar, que está como optativo, que es un capítulo también del mismo libro, sobre conflictos entre fauna y comunidades humanas, que es un capítulo escrito por mí y varios colegas, donde también se aborda algunos de los temas. Ahí abordamos la jerarquía cognitiva y también temas aplicados de entender actitudes, percepciones, comportamientos, etc. Pero este capítulo en particular, leanlo.